de Rapaz, en este caso tiene la autorización por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además que es especialista en fotogrametría digital, digitalización de planos y tecnología LIDAR. También está aplicando muchas tecnologías avanzadas para la documentación y análisis del patrimonio cultural. También está desarrollando competencias en el ámbito digital como Webmaster y Traffic Manager, impulsando la presencia y difusión de proyectos culturales. Está liderando, pues, Franklin, bastante temas de las tecnologías innovadoras a través del rol, y además es bien importante mencionar que también Franklin es fundador de Cursencia, que es una plataforma digital que permite a muchos colegiados, a muchos arqueólogos y todo tipo de público especializarse en estos cursos de fotogrametría, además de la digitalización de planos. Así que también les invitamos a formar parte de esta plataforma de Cursencia. Además que permite, pues, ha permitido, pues, difundir la promoción de la arqueología con otras disciplinas. Pues es muy importante para el Colegio de Arqueólogos contar con uno de sus agremiados. Estoy hablando de Frankie Kamala, cuya sesión, la sesión número 16 de esta noche, cuyo tema ha denominado Introducción a la tecnología LIDAR en la arqueología. Muchísimas gracias, Franklin, por estar con nosotros, y a nombre del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú te damos la bienvenida y muchas gracias por ese desprendimiento académico. Adelante, Franklin. Bueno, muchísimas gracias, colega Hilder. Igual, una vez más, agradecer por la invitación al Colegio Profesional de Arqueólogos, tanto lo que es al rector, al vicerrector, ¿no? Y conjuntamente a toda la junta, ¿no? Muy agradecido. Ya, LIDAR. A ver, entonces vamos a ir pasando. Y bueno, en esta sesión no vamos a ver únicamente el tema, ¿no? De lo que es la tecnología LIDAR, sino que vamos a ir un poco más allá y vamos a enfocarnos más en el tema, digamos, las aplicaciones, como también la metodología que se sigue para poder realizar los trabajos o proyectos en tecnología LiDAR, ¿no? Y también ya haciendo un plus, ya adelantándonos, ¿no? A las sesiones adelantes, también vamos a ir ya conociendo y explorando, ¿no? Hoy en día lo que ha salido, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial, también de mano, ¿no? Lo que es con la programación. Entonces, igual vamos a ver también hay un pequeño resumen, y también muy importante, que es respecto al tema, ¿no? Del DAS, el diagnóstico arqueológico de superficies, que en esta nueva modalidad ya viene incorporado, ¿no? Que el tema, lo que es el uso de la tecnología LiDAR. Y bueno, hay una breve presentación, ¿no? Ya mi persona viene ya varios años trabajando lo que es con diferentes tipos de modelo de drones. Hemos empezado con drones muy pequeños y actualmente, ¿no? Ya trabajamos lo que es con los RPAS ya en modalidad Enterprise, ¿no? Ya grandes equipos, ¿no? Entonces ahí es una de las pasiones que nos ha llevado, ¿no? A este ámbito de ir conociendo más el tema de repente la tecnología LiDAR, de lo que es la fotogrametría, en fin, ¿no? Y aparte, para más adelante, seguramente vamos a tener nuevas cosas, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, ahora sí, verdaderamente, ya vamos a entender qué es la tecnología LiDAR, ¿no? Entonces, la tecnología LiDAR nosotros vamos a entender como un sensor que se va a encargar de emitir lo que son unos pulsos láser. Van a llegar lo que es a la superficie del terreno, ya sea de repente a la copa de repente de un árbol, como también a la parte media, incluso lo que es al terreno. Va a rebotar y nuevamente va a llegar lo que es al sensor. En ese momento es cuando captura lo que es la data, ¿no? A nivel tridimensional, en coordenadas tanto en X, Y y Z. Entonces, este punto no va a ser el único, sino que el sensor por segundo o por milésimas de segundo va a ir emitiendo lo que es miles y miles de puntos. Entonces, de ese modo se va a ir recreando, ¿no? Lo que es una representación o un modelo 3D, se podría incluso decir, en base a nube de puntos.
Entonces, eso es, ¿no? Lo que es la tecnología LIDAR. Y aparte, lo que hace diferente en comparación a lo que es la fotogrametría que anteriormente ya se ha conocido, ¿no? Y es más, muchos de repente, incluso colegas, ya conocen, ¿no? El uso hoy, la aplicación de la fotogrametría. Ahora, la diferencia con la tecnología LIDAR es que la tecnología LIDAR tiene la capacidad de penetrar lo que es la vegetación, por lo que vamos a poder obtener puntos por debajo de la vegetación, aquí como se muestra en la imagen, ¿no? Entonces, de ese modo, vamos a poder nosotros recolectar información mucho más valiosa, a diferencia que un trabajo en fotogrametría, que solo vamos a tener de repente nube de puntos a nivel solo, ¿no? De lo que es de repente la copa, o donde la imagen no nos permita. En cambio, con la tecnología LIDAR, tiene la capacidad de penetrar, ¿no? Lo que es la vegetación y por lo tanto vamos a tener más información, ¿no? Esa es una diferencia que existe tanto lo que es en LIDAR como fotogrametría. Ahora de repente muchos de nosotros nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cuál es mejor, el LIDAR o la fotogrametría? Pues ambos son muy buenos, solo es cuestión de saber aplicar, ¿no? En muchos de los casos, en algunas situaciones, de repente puede ser más conveniente hacer fotogrametría y en algunos otros casos más conveniente hacer LIDAR. Entonces, eso ya lo va a definir el especialista o la persona que se va a encargar de realizar el trabajo. Y bueno, de acuerdo a lo que es la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección, este es un grupo que se ha formado a nivel de todo Latinoamérica, donde se ha definido trabajar lo que es un formato en referente a los datos de la tecnología LIDAR. Y estos datos son en un formato LAS, ahí tenemos lo que es ¿no? la denominación, y luego vamos a tener lo que es el formato ya también en la versión comprimida en un formato LAS, ¿no? Entonces tenemos el LAS que es con S y el LAS que es la versión comprimida. Y en esta misma, ¿no? congregación que se ha formado, se ha llegado a determinar que van a haber, ¿no? 8 categorías ya clasificadas, ¿no? O predefinidas. Entre ellos vamos a tener de repente una categoría que no va a ser clasificado. Luego ya después de eso viene, ¿no? De repente, nube de puntos en terreno, en vegetación media, baja, de repente estructuras, caminos, edificios, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a tener todas las categorías. Pero en este caso, una cosa importante, al momento de la captura de los datos LIDAR, la nube de puntos va a ser una sola. En la primera categoría va a estar, ¿no? Donde todavía no va a estar definido a cuál de las categorías va a ir, ¿no? Es una categoría que todavía no está clasificada. Y se dice, digamos, a un trabajo o datos LIDAR, cuando ya se ha clasificado en las categorías que se tiene. En cambio, si nosotros no tenemos, digamos, clasificado y solo tenemos, ¿no? La nube de puntos densa en la primera categoría no clasificado, todavía no se podría considerar esos datos LIDAR. Entonces, sí o sí, hay que tenerlos clasificados y ahí nosotros recién podemos denominar que esa información corresponde a datos LIDAR. Ahora, respecto a la aplicación de LIDAR en la arqueología, ¿no? Entonces, la aplicación van a ser, ¿no? En diferentes ámbitos, en diferentes funciones, ¿no? El primero que obviamente nos va a ayudar a lo que es la detección, identificación o lo que es de sitios arqueológicos por esta capacidad que tiene, ¿no? El LIDAR de penetrar lo que es la vegetación. Y de igual manera también nos va a ayudar lo que es a documentar el patrimonio cultural mediante la nube de puntos que nos va a ir generando, ¿no? Y como ya les comenté, va a ser lo que es una representación ya lo que es a nivel 3D. Y de igual manera también nos puede servir como una medida de prevención contra el patrimonio cultural. O sea, quiere decir, si digamos nosotros hemos hecho un trabajo previo, hemos hecho lo que es vuelo de todo un lugar y tenemos toda la data, ¿no? De repente más adelante puede pasar algún suceso, entonces nosotros ya vamos a contar, ¿no? Con la información, ¿no? Y la ventaja de la fotogrametría, o perdón, de los datos LIDAR, es que es información a muy buena precisión, ¿no? Estamos hablando ya de lo que es a márgenes, ¿no? Y de error de centímetros, ¿no? Entonces la precisión va a ser muy buena. Y de igual manera, ¿no? Para hacer lo que es trabajos de planificación,
e incluso para lo que es la educación y concientización, ¿no? Pongámonos en la situación que de repente hemos mapeado todo un sitio arqueológico, ya vamos a tenerlo en una nube de puntos, en una representación 3D. Esto tranquilamente podríamos de repente subirlo a un sitio web o a la nube, y las personas tranquilamente de ese modo ya podrían visualizar lo que es un lugar, ¿no? Entonces, de ese modo también podríamos ya fomentar de repente la educación, la concientización, ¿no? De lo que son los sitios. Ahora, vamos a tener otro aporte, otra aplicación muy importante, y obviamente esto es algo reciente que ha salido, ¿no? Es respecto al diagnóstico arqueológico de superficie, ¿no? Si nosotros nos detenemos a leer, ¿no? De manera detenida, ¿no? El decreto legislativo 1680, en este decreto ya nos indica que nosotros el DAS ya podemos presentarlo con datos LIDAR. Entonces, en base al trabajo LIDAR que nosotros podemos realizar, podemos detectar lo que es estructuras arquitectónicas, obviamente que van a estar ocultas, ¿no? Por debajo de la vegetación. Nos va a permitir, ¿no? Presentar lo que es ortofotos, modelos digitales de terreno, nube de puntos que van a estar seguramente en un formato LAS, incluso archivos Shape para trabajar lo que es en ArcGIS, en fin. Los datos LIDAR, el tratamiento ya es infinito, no se puede trabajar de muchas maneras. Y obviamente también nos va a facilitar, ¿no? Como ya un documento técnico, ¿no? Y de igual manera de acuerdo al anexo, ¿no? De lo que es el RIA que nos exige, ¿no? Para que nosotros podamos presentar al Ministerio de Cultura. Y aquí es donde el arqueólogo ya tiene que tener, ¿no? La capacidad de poder interpretar los datos LIDAR, ¿no? Y poder identificar de repente sitios arqueológicos, ¿no? Que más que todo van a estar, ¿no? Mediante o representados mediante la arquitectura. Y, ¿no? Más información conjunta a lo que es los datos LIDAR, también se pueden ir ya adjuntando, ¿no? Lo que es datos RINEX, que ya viene por el ámbito ya lo que es con los GPS diferenciales, en fin, ¿no? Es algo nuevo que sin duda va a ayudar bastante en el tema, ¿no? Lo que es el diagnóstico arqueológico en superficie, la incorporación de los datos LIDAR en esta nuevo instrumento, ¿no? Que nos exige el Ministerio de Cultura. Ahora, por otro lado también, y aparte nosotros de repente somos, ¿no? La generación que ha pasado, ¿no? Por muchas situaciones, incluso hemos pasado ya una pandemia. Después de la pandemia se ha venido, ¿no? Esto que ha revolucionado verdaderamente el mundo es respecto a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, de repente, algunos no notan de repente el cambio, pero tengan en cuenta que verdaderamente es un hecho histórico. Es más o menos como hacernos un paralelismo cuando ha aparecido lo que es la industrialización, es algo muy similar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ya está y también es una herramienta más que debemos nosotros aprovechar. Y la tecnología LIDAR, los datos LIDAR, verdaderamente se pueden nutrir, se pueden optimizar, se pueden trabajar de mejor manera con lo que es el uso de la inteligencia artificial, acompañado de lo que es la programación. Pero hoy en día, sinceramente, ya no se necesita lo que es el programador. Basta con que tengamos el apoyo de lo que es la tecnología o de lo que es la inteligencia artificial. Nosotros tranquilamente podemos pedir, ¿no? De repente hasta GTP, Cloud, Gemini y tantas sillas que tenemos, escríbeme lo que es un script para que realice tal función. Entonces, la IA lo va a hacer. Entonces, justamente a eso vamos, ¿no? El tema de lo que es mediante lo que es programación, crear lo que es unos algoritmos, unos scripts, nosotros ya podemos hacer lo que es de repente un reconocimiento ya automático para ir detectando lo que son patrones arqueológicos. Obviamente trabajando de mano, ¿no? La inteligencia artificial, la programación, para hacer lo que es un análisis ya de los datos LIDAR, ¿no? Hay que crear, ¿no? Lo que son algoritmos, hay que utilizar lo que es el Machine Learning, que también es obviamente muy bueno, ¿no? Para este tipo de casos. Y para ello vamos a nosotros requerir utilizar lenguajes de programación, como lo que es de repente Python,
QGIS, que va a ser lo que es la plataforma de soporte, lo que es en lo que es los sistemas de información geográfica, OpenCV, que nos va a ayudar, ¿no? Es una IA también que nos ayuda, ¿no? A automatizar, a recordar lo que es la información. En fin, incluso eh, trabajando, ¿no? Lo que es acompañado, lo que es la inteligencia artificial, un poco de programación, ¿no? A los datos LIDAR, nosotros ya vamos a poder crear lo que son modelos predictivos, ¿no? Vamos a poder entrenar verdaderamente lo que es a la inteligencia artificial para que estos mismos algoritmos que vamos a crear puedan ya identificar los sitios, ¿no? Y obviamente esto nos va a ayudar bastante a optimizar lo que es tiempos, recursos, en fin, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial ayuda de bastante, ¿no? Entonces, es una herramienta más que nosotros debemos saber utilizar y obviamente hay que aprovechar al máximo, ¿no? Lo que hoy en día la tecnología nos ofrece. Bueno, y ahora vamos a hablar, ¿no? Respecto a las ventajas y limitaciones de la tecnología LIDAR, ¿no? De las primeras ventajas que vamos a tener es que va a ser lo que es alta resolución, a muy buena precisión, y bueno, de ello vamos a tener diferentes tipos de resultados, ¿no? Modelos digitales de terreno, podemos tener lo que es el tema, lo que es la eficiencia y rapidez. Normalmente, un trabajo de repente en prospección que nos puede ocupar de repente días, pongámonos en la situación que de repente tenemos que prospectar 200, 300 o incluso 1000 hectáreas, ¿no? Prospectar es un área grande, ya es más dificultoso. Pero con el avance de lo que es las nuevas tecnologías, haciendo uso de lo que es de los datos LIDAR, esta prospección podemos trabajar de mejor manera, ¿no? De repente, primero lo recomendable sería hacer vuelo de todo el área, realizar lo que es el análisis, tener ya una idea más clara, identificar, ¿no? Y cosa ya la prospección que ya corresponde, ¿no? Sería una segunda parte, ir ya de manera muy puntual a un área donde de repente posiblemente se haya identificado algo, ¿no? A diferencia de repente de antes que teníamos que sí o sí prospectar todo el área, ¿no? Entonces en esta parte también ayuda bastante el uso, ¿no? De lo que es estas nuevas tecnologías. Ahora, las limitaciones, bueno, va a ser uno primero el tema del costo, ¿no? Tanto la adquisición de lo que es un sensor, como también el tema del procesamiento, va a ser, ¿no? O va a ser lo que es un monto verdaderamente considerable, ¿no? Ahora, aparte del sensor, va a depender, ¿no? De lo que es los pulsos o las repeticiones que va a tener. Mientras tenga lo que es más repeticiones, el sensor de repente puede ser de 3 retornos, de 5 retornos, de 7, entonces a medida que los retornos vayan subiendo, el presupuesto también va a ir incrementándose, ¿no? Y estamos hablando de repente de, por lo menos siquiera un cuarto, $250,000, incluso un poco más, ¿no? Un sensor de, ya de repente, digamos, de 12 retornos, ¿no? Entonces, verdaderamente el costo es un poco también, en algunas situaciones, un poco difícil de adquirir, ¿no? Ahora, el otro es ya netamente el tema de la interpretación de los datos. Para el tema de lo que es los datos LIDAR, sí hay que tener lo que es experiencia, ¿no? Si digamos nosotros ya somos de las personas que han trabajado de repente haciendo lo que es fotogrametría, entonces estamos en un muy buen camino. Entonces, de hacer fotogrametría, hacer lo que es datos LIDAR, estamos a un paso, ¿no? Porque cuando hacemos fotogrametría, trabajamos lo que es con ortofoto, de igual manera también se puede generar nube de puntos, estas nubes de puntos también se puede clasificar. Entonces, cuando hablamos ya de tecnología LIDAR, la nube de puntos va a ser muy similar. La única diferencia es, ¿no? Que los datos van a ser más detallados y va a tener esa capacidad de penetrar, ¿no? Entonces, estamos ya a un paso, si ustedes ya tienen conocimiento algo en fotogrametría. Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces, igual es necesario siempre conocer y dominar lo que es varios programas, ¿no? No únicamente un par aquí, tengo lo que es, ¿no? Una escala, una idea más o menos para que tengan, digamos,
¿Qué programas hay que ir conociendo para ir conociendo lo que son los datos LIDAR, ¿no? De primera, siempre va a ser muy útil conocer, ¿no? Lo que es googlear, tanto lo que es para la etapa de planificación, que más adelante lo vamos a ver, para la captura de datos. Igual también importante saber lo que es AutoCAD o Civil 3D, que también nos va a ayudar en la etapa de planificación. Ya planificadores de vuelo pueden haber, ¿no? Como lo que es DJI Terra, incluso hasta QGIS también nos puede ayudar lo que es para la planificación. Ya para la captura de datos, podemos utilizar la misma plataforma de lo que es DJI Terra, ¿no? O DJI Go en este caso sería, de acuerdo, ¿no? Al planificador de vuelo. Ya para la parte del procesamiento de datos, podemos utilizar la misma plataforma de DJI Terra para procesar la nube de puntos, pero en una etapa inicial. Después de eso se va a requerir, ¿no? Conocer muchos más programas para hacer una óptima clasificación de nube de puntos. Para esos casos podemos utilizar de repente ya QGIS, que es un software libre, podemos utilizar lo que es ArcGIS, podemos utilizar Global Mapper, incluso también podemos utilizar lo que es TerraScan, que ya van a ser programas que nos van a ayudar a clasificar la nube de puntos. Y justamente en esta parte es cuando nosotros vamos a trabajar de repente con QGIS o ArcGIS, donde se incorpora lo que es la programación conjuntamente, lo que es con la inteligencia artificial. Entonces, tanto QGIS como ArcGIS y otros van a ser, ¿no? El soporte, ¿no? Donde se va a hacer, donde se va a tratar la nube de puntos. Y justamente ahí es donde vamos a incorporar el uso, ¿no? De lo que es de repente la inteligencia artificial, el uso de repente también de lo que es, ¿no? Programas, ¿no? Lenguajes de programación como es Python, ¿no? Que es incluso el más óptimo, ¿no? Y por cierto, ¿no? También hay comentarios, ¿no? Y ahorita en Cursencia, conjuntamente con el equipo, ya estamos trabajando para sacar lo que es cursos en inteligencia artificial, ¿no? Porque sin duda ayudan verdaderamente a optimizar el trabajo, ¿no? Y no solo, ¿no? De repente en los datos líderes, sino en muchas otras situaciones. Puede ayudar lo que es a optimizar procesos de trabajo, incluso hasta lo que es en trabajos de investigación, tienen, ayuda bastante, ¿no? Entonces, es una herramienta que sí o sí hay que saber utilizar. Y bueno, ahora sí, ya vamos a ir viendo el tema, lo que es la misma metodología y análisis que hay que seguir para hacer lo que es la captura de datos, ¿no? De lo que es la tecnología LIDAR. En primera, siempre va a venir el tema de la planificación. Disculpe un momentito, por favor. Hay un poquito con la tos. Ya. Entonces, primero siempre va a ser el tema de la planificación. Con un buen trabajo de planificación, los resultados siempre van a ser óptimos. Entonces, en esta parte es donde hay que utilizar, ¿no? Googlear, QGIS, ArcGIS, AutoCAD, en fin, para que nuestro trabajo sea óptimo. Y con el tema de la planificación, no únicamente me refiero a crear, ¿no? Lo que es el polígono o el plan de vuelo, sino que el tema de la planificación involucra más. Es realizar todo el tema de la gestión, de repente cuánto personal vamos a requerir, qué recursos vamos a utilizar, qué equipos, qué tipo de repente de cámara o sensor vamos a utilizar, a cuánto de distancia hay que desplazarnos, digamos, desde punta de carretera, en fin. Incluso hay que ver, ¿no? Los aspectos de repente del tiempo, ¿no? La lluvia, los vientos, en fin. En la etapa de planificación es donde uno tiene que planificar de manera adecuada todo el proceso, ¿no? Y es la parte ya final cuando uno recién, ¿no? Programa el mismo plan de vuelo que el dron va a hacer, ¿no? Lo que es la captura de datos. Y ya aquí, ¿no? La segunda parte, que es ya la parte de adquisición de datos, ¿no? En la primera hemos planificado todo muy bien y hemos definido, ¿no? Lo que es nuestro plan de vuelo y después de ello ya nos toca hacer la captura de datos en campo. Entonces, para ello hay que llevar, ¿no? Los equipos que van a ser necesarios. Igual hay, ¿no? Equipos, ¿no? En este caso, el LIDAR o el sensor LIDAR que está trabajándose más son, ¿no? Lo que es en la serie, tanto la L1 como lo que es la L2, ¿no? Que son propios de lo que es la marca DJI, ¿no? Y esta empresa siempre trata, ¿no? De ser líder en lo que es en el mercado y siempre va innovando, va sacando lo que es más cosas, ¿no? Igual ahí ya
arrancando lo que es el vuelo para que se haga lo que es la captura de datos, ¿no? Igual aquí también una captura ahí del control. Ya una vez que hemos terminado de realizar el plan de vuelo, este Smart Control te permite ya visualizar toda la data que has capturado en ese momento y lo puedes ver en el control, ¿no? Entonces ahí incluso se ve, ¿no? Todas las líneas que ustedes por aquí ven, es de cada una es la ruta que está recorriendo el dron, ¿no? Entonces de ese modo ya va generando lo que es el 3D, ¿no? Y se nota, ¿no? Lo que es la topografía, ¿no? Del terreno. Igual aquí también, vamos a reproducir esto. A ver, aquí está. Igual aquí también en tiempo real, como por este lado tenemos, ¿no? Lo que es la cámara RGB, que va a ser, ¿no? Está haciendo lo que es fotogrametría, y por este otro lado se tiene, ¿no? Lo que es al sensor, a los datos que está capturando en tiempo real, lo que es la nube de puntos. Y se puede visualizar, ¿no? De manera muy clara. Y hay, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Tener definido, ¿no? El plan de vuelo, y donde el dron va a ser recorrido de todo, ¿no? Lo que nosotros hemos ido planificando. A ver, volvemos por aquí. Bueno, una vez que ya se termina de lo que es de hacer la captura de datos en campo, ya corresponde ir nuevamente a escritorio y realizar el procesamiento de datos, ¿no? Para ello vamos a utilizar más programas de DJI Terra, TerraScan, ArcGIS, QGIS, y ya en esta fase es donde nos ocupamos en clasificar la nube de puntos en las diferentes categorías. Podemos tener, ¿no? Lo que es de repente la categoría, lo que es de terreno, vegetación, edificios, puede haber lo que es vegetación baja, media, en fin, justo en esta parte es donde ya se debe clasificar todo lo que es la nube de terrenos, ¿no? Ahí va. Igual, ¿no? En la primera vista estamos trabajando lo que es en este software que se llama TerraScan, y en el segundo es ya un software que se llama Global Mapper, ¿no? Incluso Global Mapper es mucho ya más conocido, ¿no? Entonces, en ambos se puede tratar, ¿no? Lo que es la información de lo que son los datos LIDAR. Entonces, una vez que nosotros ya hemos clasificado nuestra nube de puntos en las diferentes categorías, y aquí es lo que hace diferente cuando se hace lo que es trabajos de repente a nivel de ingeniería, o de repente a nivel solo de repente de levantamientos topográficos, porque hoy en día también se trabaja bastante para hacer levantamientos topográficos con datos LIDAR. Cuando uno se ocupa de repente para hacer, digamos, levantamiento, digamos, de una carretera, ¿no? Entonces, en esos casos, solo se necesita tener la nube de puntos de lo que es el terreno. Y con que tengamos la representación real del terreno, un modelo digital de terreno, es más que suficiente, ¿no? De eso se genera la nube de, perdón, las curvas de nivel, y ahí prácticamente estamos terminando. En cambio, en el trabajo en arqueología, ahí no termina. Justo en esta etapa es donde incluso recién viene, ¿no? La parte que de repente es, se podría decir, donde hay más trabajo para realizar. Ya es en el tema de hacer el análisis de esta información. Entonces, hasta este punto hemos debido nosotros definido, ¿no? Y generado de repente lo que son los modelos digitales de terreno, modelos digitales de elevación, y en base a ello empezar a identificar las anomalías que va a ir presentando el terreno, y por supuesto identificar la arquitectura, ¿no? De repente, en este caso, las estructuras, ¿no? Digamos, ahí tenemos ya, ¿no? Un caso donde ya se puede ir identificando, ¿no? Lo que son las estructuras. Entonces, para esto sí hay que tener, ¿no? Hay que conocer un poco, ¿no? El análisis visual, hay que hacer, ¿no? Lo que es una detección automatizada, y por supuesto, una cosa también muy importante es realizar lo que es la validación en campo. Si bien es cierto, nosotros podemos tener aquí ya la representación, ¿no? Digamos, de formas, en este caso, circulares, que va a corresponder a un sitio del intermedio tardío, pero es necesario ir a campo y por nosotros mismos siempre validar, ¿no? Si la información es precisa o no. Entonces, la ventaja aquí es que nosotros ya vamos a poder contar con las coordenadas exactas de cada una de estas estructuras, ¿no? Porque los datos LIDAR tienen las coordenadas en tanto X, Y y Z. Entonces, nosotros tranquilamente podríamos incorporar de repente a un GPS navegador,
Incluso hoy en día, ¿no? A un celular con una aplicación y podemos ya ir a identificar, ¿no? Y realizar, ¿no? Lo que es la validación verdaderamente en campo de estas estructuras que están identificándose. Y de igual modo, ¿no? Aquí también otro caso práctico, ¿no? De lo que es aquí un área que se ha hecho un vuelo. Por este lado, aún se visualiza, ¿no? Lo que es la vegetación que está por encima. Y ya por este lado, este de aquí es lo que es el modelo digital de elevación. Entonces, el modelo digital de elevación se va a entender cuando se genera, digamos, la forma tal cual como está representándose en el terreno. Si, digamos, hay vegetación, hay casas, en fin, todo se ve formándose. Ese es el modelo digital de elevación. Ya también cuando tenemos únicamente el modelo digital de terreno, es únicamente el terreno. Entonces se va a ir retirándose lo que es la vegetación, de repente si hay casas, en fin, todo lo que está por encima del terreno. Entonces, de ese modo, ya se puede ir identificándose las anomalías, ¿no? Y obviamente esto hay que tener también bastante criterio, ¿no? Y de acuerdo a eso se va identificando las estructuras como tal. Entonces ya, si se dan cuenta, este es verdaderamente el trabajo que hay que realizar, ¿no? Y para esto sí se necesita, ¿no? Ya de arqueólogos que tengan experiencia, más que todo en el tema de identificar este tipo de patrones. Entonces, con ayuda, por ejemplo, de repente de un ya experto en esta materia, ¿no? Digamos que ha investigado bastante en el tema de repente de arquitectura, es un apoyo grande, ¿no? Entonces, conjuntamente con esa persona y con el especialista, ¿no? Digamos, de los datos LIDAR, se puede hacer un trabajo mucho mejor. Y obviamente se puede ir identificando de mejor manera. Igual aquí, otra pista ya también de lo que son los datos LIDAR en ahí. Igual también tenemos ahí más vistas. Y en conclusión, los datos LIDAR nos van a permitir, ¿no? A los arqueólogos descubrir, identificar y documentar lo que son sitios arqueológicos. También esta tecnología, ¿no? Nos brinda una visión detallada y precisa del paisaje. Y asimismo, también la capacidad de LIDAR que tiene, ¿no? Esta capacidad lo que es para mapear o hacer levantamientos de grandes áreas y obviamente de manera más eficiente y lo mejor de todo que no va a tener ningún impacto, ¿no? Negativo a lo que es el patrimonio cultural. Y finalmente, ¿no? Y esto que sea de repente una de las cosas que hay que trabajar bastante es, ¿no? Integrar, ¿no? En lo que es, no solo de repente en los datos LIDAR, de repente en el registro arqueológico, como también de repente en el uso de fotogrametría, en fin, el uso y la incorporación de lo que es la inteligencia artificial, que verdaderamente nos va a ayudar a optimizar bastante nuestros trabajos, ¿no? Y en este caso nos va a ayudar, ¿no? A identificar esos patrones y vamos a empezar a sacar ya lo que son estos modelos predictivos para que se pueda automatizar de mejor manera los trabajos en lo que es en la investigación arqueológica. Bueno, mis estimados colegas, con eso yo me despido y muchas gracias a todos los oyentes por su participación. Eso sería todo, mis estimados.